Para poder entender de una cierta manera mejor nuestro tema de la tipología de una columna, pues quiero escuchar a alguno de ustedes. ¿Qué criterio utilizarían para poder nosotros escoger la tipología de una columna? Vamos en orden conforme me aparecen aquí en el Zoom. Cristian, ¿qué tipología elegirías vos para una columna? ¿Y qué criterios tendrías para elegir esa tipología? Bueno, dije, yo creo que más que todo, digamos así como la luz a cubrir, por así decirlo, porque digamos, si son unas luces grandes, pues entonces utilizaríamos acero, ¿sí veo? Pues, entonces, columnas igual de acero, entonces, y si son columnas, digamos, a cada 3 metros o luces así, pues entonces sería de hormigón, digo yo, ¿sí? Bueno, lo que pensaría yo, pues. Ok, Cristian nos dice que el criterio principal son las luces que cubren las vigas y a partir de ahí pues nos vamos a las columnas. Bennett, ¿qué opinas de eso? ¿Estaría bien o le agregarías un poquito más? Bennett, ¿estarás por ahí? Perdón, Inge, es que se trabó mi internet, no escuché cuando me dijo. Ok, Pues, de hecho, creo que otro criterio que agregaría sería la función, porque como lo hablábamos en la clase anterior, hablábamos de las columnas de refuerzo. Entonces, creo que también otro criterio muy importante sería la función, si es de carga, si es adorno, si es para un pórtico, digamos, o algo así. Creo que depende mucho de la función. ok, perfecto. Ahí nos diste dos tips, la función y la carga. Me queda muy claro que sí llevas ese aspecto del diseño estructural, al igual que Cristian. Brian, ¿qué opinas de este tema? Ah, también considero, ingeniero, que entraría los costos y la factibilidad de realizar la columna, o sea, qué tipo de columna voy a utilizar, donde engloba también ese tipo de características que adhiero, por ejemplo, las luces que vamos a cubrir, porque si vamos a cubrir, queremos luces grandes, a veces es más factible utilizar algún tipo de columna, por ejemplo, de acero, en lugar de las de concreto, las típicas. Entonces también sería para mí la factibilidad estructural, o sea, para ver que si es factible o no es factible. Ok, perfecto. Muy bien tu criterio, me parece excelente. Pauli, por último, ¿qué nos podrías hablar de este tema? Ok, Pauli nos habla y nos escribe en el chat. Me imagino que todavía estás en el chance. ¿Está bien? Los materiales. Ok, yo comparto ampliamente todo lo que ustedes han mencionado. Las luces sí es una parte importante, porque parte de la carga que recibe una columna proviene de las luces que cubre una viga como tal. Si bien la columna se diseña independiente a la viga, siempre debemos de tomar en cuenta pues la parte fundamental que es el área tributaria. Si el área tributaria de una columna como tal pues corresponde a un área muy grande, lógicamente vamos a necesitar un espacio mayor para poder llegar a diseñar los elementos estructurales que necesitemos. Y puede ser que de lo grande que sean, necesitemos nosotros llevar a cabo la fundición, el diseño e instalación de elementos secundarios, perdón, mochetas como tal. La función me parece un criterio bien interesante porque pues hay elementos arquitectónicos que necesitan tener un punto de apoyo estable. ¿Y cuál será ese punto de apoyo? Pues una columna secundaria. Las columnas se dividen en dos grandes grupos, que lo veíamos el semestre pasado, entre columnas
y mochetas. Sin embargo, de esas columnas tenemos columnas principales, que son las estructurales, que a nosotros nos ayudarán a llevar toda la carga como tal, que desfogará de partes de la estructura en un punto superior hasta el punto inferior en la cimentación y así transmitirlo al suelo. Pero existen esta parte de columnas secundarias que, si bien no tienen la misma función que una columna principal de poder desfogar todas las cargas, las columnas secundarias nacen a partir de la necesidad de soportar cargas especiales. ¿Cuáles serán esas cargas especiales? Pues estas cargas serán aquellas que necesitan ser tratadas de una manera puntual. Elementos arquitectónicos, elementos vibratorios o elementos que poseen una función especial. Por ejemplo, los embreizamientos o los rigidizantes. Los embreizamientos o rigidizantes en su momento nos ayudan o en su función particular es que nos ayudan a poder darle flexibilidad y tienen la característica de disipar las cargas. Por ejemplo, hablemos netamente del acero. Me imagino que todos han ido a Interplaza Anchela y por X o Y razón han metido su carro o en donde van o han estado en el sótano de Interplaza. Resulta que en el sótano de Interplaza tenemos dos columnas y tenemos una V que une esas dos columnas. Es decir, tenemos una sección, si lo vemos de una manera desapasionada, tenemos las columnas y tenemos como una M que se forma en total. Las columnas lógicamente están empotradas y esta V solo tiene un apoyo articulado acá. ¿Para qué nos sirve este embreizamiento? Estas columnitas en diagonal se llaman breizas o embreizas. Se les dice embreizamiento porque nos ayudan a rigidizar la estructura y a poder minimizar el desplazamiento y la deformación que podrían tener acorde a las cargas horizontales y verticales que pueda soportar la misma. Les decía que la función me parece a mí algo muy, un criterio muy lógico, pero un criterio que no muchos toman. ¿Por qué? Porque usualmente estamos acostumbrados a colocar columnas solo principales y mochetas, que serían las costillas o las columnas de 15 por 15, que solo nos sirve para unir a muros, para poder tener nosotros ciertos elementos como los dinteles, los sillares, las mochetas, los marcos de las puertas, etc. La función depende, mejor dicho, de la función depende la característica especial del diseño, es decir, de la función depende que nuestra columna llegue hasta el cimiento corrido o de nuestra columna dependa pues el diseño de armado como tal y hacia dónde vamos a transferir las cargas. Las columnas que son secundarias usualmente no llegan hasta la parte profunda de la cimentación, sino llegan a una parte intermedia, es decir, solo el cimiento corrido o las vigas conectoras. Si tanto las vigas conectoras como el cimiento corrido nos ayudan a nosotros a llevar los puntos de apoyo, mejor dicho, desfogar las cargas de los puntos de apoyo de una manera perfecta, pues también necesitamos saber que esto necesita ser diseñado. Esto nos lleva al tercer punto, las cargas. Una columna y definir qué tipología tendrá esta columna, sí, está directamente ligado a las cargas. Es decir, no hay elemento estructural que no sea diseñado bajo el criterio de cargas en específico. Si la carga es mayor, pues lógicamente tendremos como tal un elemento más robusto. Veámonos en las vigas. Cuando tenemos una carga muy arriba de lo que nosotros hemos diseñado, pues necesitamos cambiar de sección, reforzar más, agrandar la sección de acero que estamos utilizando, etcétera. Entonces esto nos lleva a un punto importante. Sin embargo, en las columnas es un poquito más tratable el llegar a controlar
este tipo de cargas. ¿Por qué? Porque las columnas sirven solo como factor de transmisibilidad de las mismas y como un factor, llamémosle, de un factor de resistencia. ¿Por qué? Porque de cierto punto las columnas no reciben una fuerza, llamémosle una fuerza directa, sino es una transmisibilidad de cargas la que se da. Por lo tanto, podemos definir que aunque las cargas forman una parte importante del diseño de columnas y es uno de los puntos principales cómo nosotros vamos a diseñar el refuerzo de las columnas, también las columnas solo sirven para transmitir las cargas y darle resistencia y rigidez a nuestra estructura. Todo va como enlazado a lo que dijeron, porque la función de las cargas depende de la luz que vamos a cubrir. Las cargas dependen de la función que tendrá la columna, si es principal o secundaria. Y ahora nos vamos al tema de costos. Entre más grande sea una columna, entre mayor sea la sección transversal de una columna, entre mayor sea el refuerzo de una columna, más cara va a ser. Le pregunto a quien quiera, a cualquiera de ustedes, ¿cuánto cuesta una varilla número 5? Digan un número en específico, no es necesario que lo digan exacto. Inge, tal vez ahorita unos 125 por ahí. Más o menos. Más o menos. Una varilla de 6 metros, grado número 40, aproximadamente cuesta, bueno, depende del fabricante, por supuesto, pero si es Aceros de Guatemala, que es el hierro AG, la varilla les está costando 105 quetzales. ¿Cuánto cuesta una varilla número 4? ¿Cuánto creen ustedes que costaría una varilla número 4? Una varilla número 4 está costando alrededor de